Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición más de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Es momento de hacer un balance de la situación política peruana. Estamos por finalizar el año 2024 y vemos como rasgo central un régimen congresal, no presidencialista, en alianza con mafias y economías criminales de la educación, de la minería, de la construcción, de la extorsión, etcétera, que han capturado distintos sectores y poderes del Estado. Asimismo, si bien las economías ilegales se han constituido como la base material del régimen, el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de Fujimori, Cerrón, Luna, López Aliaga y Acuña no tienen base social. Son endebles y esto se refleja en los propios partidos, organizaciones criminales les llamaban antes, hasta que ellos han hecho su propia ley para excluirse de procesos que seguían en Poder Judicial, y se expresa en estos propios partidos que sustentan al régimen. Otro elemento de este balance es que el modelo económico pierde hegemonía ante la imposibilidad de generar trabajo decente de manera masiva, haciendo que cada vez más la economía se vuelva ilegal, consolidando a la informalidad como el modo de organizar las relaciones económicas y sociales de la sociedad peruana. Todos los días hay noticias sobre el Congreso Burdel, los huayquis en la clandestinidad de la presidenta Dina Boluarte. Todo eso está llenando la política del país y está mandando al diablo al Perú, cercenando su destino. ¿Y el poder real y las élites pasan piola? ¿En qué medida son funcionales a la lumpenización de la economía y al régimen congresal que la sustenta? ¿En qué medida tienen alianzas también con las economías criminales? Ante todo esto, ¿hay alguna mayoría nacional por los cambios? Al menos las encuestas muestran un rechazo total de la población al régimen. Dina Boluarte y los congresistas son repudiados en las calles. Pero ¿por qué no se ha traducido eso en una respuesta política organizada? Esa mayoría por el cambio, o esa mayoría por lo menos que muestra su rechazo al régimen, se expresará en las próximas elecciones con un voto de castigo o con una alternativa que adecente la política peruana. Para valorar estos elementos y tener otros más a modo de balance político 2024, nos acompañan tres colegas con quienes compartimos reflexiones en el comité editorial de Otra Mirada y otros espacios, tres personas políticas que actúan y observan atentamente la realidad política peruana con un conocimiento situado ciertamente a la izquierda. Doy la bienvenida a Nicolás Lynch, Alberto Adriancén y Rocío Pereira. Bienvenidos, bienvenida. Bien, bueno, estamos cerrando el 2024 y vamos a un poquito analizar este balance. Yo he colocado algunos elementos, de repente también pueden ustedes contradecirlos o no, pero la primera pregunta es, o la primera cuestión, ¿cuáles son para ustedes los elementos o rasgos centrales de la situación política peruana al finalizar este año? Vamos a comenzar con Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están a todos los que nos escuchan? Gracias por la invitación. Y bueno, podríamos empezar diciendo, ¿no? Para un poco caracterizar este momento político que vivimos, el origen, ¿no? Y varios analistas han coincidido en señalar que esto empieza en el 2016, ¿no? La crisis, digamos, más inmediata, porque podríamos hablar luego de una crisis del modelo, tal vez de más larga data. Pero sí me parece importante señalar cómo inicia esto en el 2016, cuando obviamente Keiko no reconoce los resultados electorales de ese momento y teniendo además una mayoría parlamentaria que pudo haber hecho tal vez algunas cosas buenas, quién sabe, más bien se dedicó a tener una bancada obstruccionista en el Congreso, ¿no? Y luego también podríamos caracterizar a los otros parlamentos que hemos tenido desde entonces. Hemos pasado también por un Congreso vacador, ¿no? Si cabe el término, que quiso sacar a Castillo del poder. Y actualmente tenemos un Congreso que, si creíamos que no podíamos ya caer más hondo, pues este Congreso nos lo demuestra, que sí se puede seguir cayendo más hondo, ¿no? Porque actualmente no gobiernan pues para el interés general, para el bien común, como debiera ser, sino más bien para beneficiar los intereses más inmediatos y además intereses criminales, ¿no? Están gobernando para las mafias, ¿no? Todas las leyes
que han sacado en este corto y último tiempo demuestran que son eso, que son normas que benefician a los poderes informales, a los poderes ilegales. Hoy día creo que si vimos el titular de la República, por ejemplo, vimos de que hay incluso una en el propio Congreso de la República dedicada a la explotación sexual por intercambio de favores, ¿no? Entonces ya es un punto de, uno diría, no retorno. ¿Y por qué me detengo en analizar un poco este Congreso, tratar de caracterizarlo? Porque finalmente es quien está gobernando, ¿no? Sabemos, podemos decir que en este momento no hay pues un equilibrio de poderes, hay un cogobierno entre el Ejecutivo y el Congreso, y hay acumulación de poder en este poder, ¿no? En el poder del Congreso. Y todo esto da cuenta de la crisis de representación política que en el fondo vivimos, porque quienes están en el Congreso, las fuerzas políticas, los partidos políticos por quienes hemos votado y que están demostrando ya su debilidad y todo esto además no solo afecta la crisis de la representación política, sino incluso que la gente crea en el modelo democrático, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? De que la gente diga, bueno, ¿para qué voy a finalmente votar, ¿no? ¿Qué va a pasar si en estas elecciones del 2026 las cosas van a cambiar, no van a cambiar? Decía hoy día, por ejemplo, Mirko Lauer, ¿no? En su artículo de La República también, que hace un tiempo todos reclamamos porque se adelantan las elecciones, pero hoy día se adelantan o si es que hay elecciones, tal vez salen más de lo mismo, ¿no? Y ese es el gran riesgo, ¿no? Las fuerzas políticas que están detrás, los partidos políticos no representan realmente un recambio, ¿no? Entonces, las perspectivas de que las elecciones del 2026 puedan, digamos, hacer una limpieza de este contexto y abrir un nuevo escenario no son optimistas, ¿no? Y algo más que quisiera añadir es que en el fondo esto también da cuenta, y lo han dicho varios, ¿no? Del tremendo, de este problema colonial, si quiere, si se quiere decir que arrastramos, ¿no? Esta herencia colonial del tremendo desprecio y discriminación que todavía existe en el país por las grandes mayorías, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un personaje como Morgan Quero, ¿no? Morgan Quero, el lamentable ministro de Estado, ha tenido obviamente varias situaciones infelices, pero solo por nombrar dos, ¿no? Cuando se trató de justificar las violaciones a las niñas en la Amazonía, que fueron violadas sistemáticamente durante años por los profesores, decía de que esta era una práctica cultural, ¿no? Y hace no mucho también ha señalado a quienes han protestado, a todas las personas que salieron a protestar en el contexto del 2022-2023 como ratas, ¿no? Obviamente vaciando de humanidad, ¿no? No reconociéndolo como semejantes a las personas que han salido a protestar. Entonces, estas dos circunstancias, estas dos infelices declaraciones del señor Quero, lo que demuestran en el fondo es que nuestra clase política no solamente gobierna para las mafias y para intereses subalternos, sino que además esconden un profundo desprecio y discriminación hacia las grandes mayorías a quienes pretenden representar, ¿no? Entonces, lamentablemente nos encontramos en este escenario poco optimista y es en el contexto que debiéramos caracterizarlo y avanzar más en su análisis para ver cómo lo cambiamos también. Gracias, Rocío. Te has tomado 4 a 5 minutos. Eso va a ser el tiempo de la primera ronda también para los demás compañeros. Eso lo rescato aquí, interesante, ¿no? Porque tú dices, estamos de alguna manera en la crisis de la crisis no resuelta. Es decir, la crisis del 2000 se resolvió, no se resolvió, hizo agua. Después en el 2016, esa crisis del fujimorismo en el gobierno no se terminó de resolver con la transición. Luego vino la crisis del 2016, del fujimorismo en el Congreso, mandando desde el Congreso. Esa crisis tampoco se resolvió con la de PPK en ese momento. Y ahora estamos en la crisis del fujimorismo en el cogobierno, ¿no? Entonces estamos en la crisis de la crisis de la crisis, en todas estas crisis que nos está llevando al país, digamos, al abismo. El fujimorismo es central. Entonces vamos con Nicolás para sus opiniones, sus elementos centrales o rasgos centrales de este balance 2024 político. Muchas gracias, Carlos. Saludos acá a los compañeros, a Rocío, a Beto. Es un gusto siempre poder verlos. Yo creo algunas cosas, ¿no? Importantes. Primero creo que hay élites y que las élites están funcionando.
no son las élites de hace 30 años, las élites de hace 50 o hace 150, ¿no? Pero si tomamos la terminología de Paco Durán, cuando divide al Perú en un sector formal, otro informal y otro delictivo, recuerdo la síntesis que hizo en una entrevista última que le hicieron Beto acá presente y Eduardo Bayón. Él decía que siguen habiendo dueños del Perú, solo que se ha repartido un poco esta propiedad del Perú, ¿no? O sea, ya no son solo la élite del Perú formal, que pudo ser la oligarquía en un momento, luego sectores de la gran burguesía intermediaria, en fin, que sucede a la oligarquía, los que recapturan el Estado quizás en un primer momento del 90-92, él decía, no, ahora también el sector ilegal delictivo y el sector informal tienen su burguesía, ¿no? Tienen su dueño sus dueños del capital que funciona y se articula con los otros sectores, ¿no? Entonces ha cambiado un poco la geografía de los dueños, pero siguen habiendo dueños. Y yo me atrevería a decir algo más. Los sectores delictivo e informal aparecen mucho ahora, pero no son los más importantes. La mayor parte del PBI largamente es producida por el sector formal, ¿no? Otra cosa es que no produzca empleo, que no produzca bienestar, que no signifique integración social, sino desintegración para la sociedad peruana. Eso ya son los problemas que nos dan chamba a los sociólogos, ¿no es cierto? Pero siguen cortando el jamón, como se dice, ¿no? La antigua gran burguesía heredera de la oligarquía, ¿no? Ese sigue siendo el sector más importante, creo yo, ¿no? Y si cabe, hoy no es tan significativo para entender el Perú ver a estos payasos congresales o en el Poder Ejecutivo, ministros, presidente, etcétera, cómo ver a estos señores que siguen cortando el jamón, ¿no? O sea, ellos son los que la llevan, los que controlan, no sé si llamarlo Estado ya, o ese poder político que recapturaron en el 92, ¿no? Eso es muy importante a tener en cuenta. No digo yo que subsistan independientemente de los otros sectores, de las otras élites, subsisten articulados. Antes que Paco Durán, el año 96 o 97, Aníbal Quijano escribió un texto sobre cómo se articulaba en ese momento, decía él, claro, hace 25 años, formalidad con informalidad. Él decía que hay más empresa informal que trabaja para la formal que empresa informal sola, ¿no es cierto? Entonces la articulación aquí es un dato clave, ¿no? Y sí, yo creo que indudablemente que han habido movimientos en el régimen político, pero yo no diría que hemos pasado de un tipo de régimen a otro. Hemos pasado al desorden, ¿no? Al desorden agudo, ¿no? Si nosotros, en fin, leemos antes que Durán ¿cómo se llama? Martuchelli, que también habla del tema, 30 años antes a O'Donnell, cuando se refiere de las frágiles bases del Estado latinoamericano post transiciones a la democracia, ya O'Donnell nos habla en un texto muy importante de la época de que hay lógicas formales, lógicas informales y lógicas delictivas. Y ya nos habla, por ejemplo, de la lógica mafiosa, en fin. O sea, hay no solo en el Perú, en América Latina, digamos, por la falta, obviamente, de desarrollo económico, de bienestar, hay una lógica de esas características, ¿no? Entonces, yo creo que estos elementos son importantes para un análisis. ¿Y cuál es el problema básico que yo veo acá? Es indudable que es un problema que no haya una democracia funcionando. Estamos en una dictadura, ¿no? Estamos en un régimen autoritario, si es que cabe el término, ¿no? Pero el problema básico para poder echar a andar esta estructura política o para salir del marasmo es que funcione un mínimo de representación, que la sociedad empiece a ser, porque no va a ser de un día para otro, mínimamente representable, ¿no? Y si se quiere, una causa el desorden actual y del tipo de desorden que tenemos es que la sociedad es muy poco representable, ¿no?
digamos, estos maleantes que vemos representarnos políticamente, no es que sean un espejo de los peruanos. Puede ser que se parezcan a muchos, ¿no? Pero no es que sean un espejo estadístico de los peruanos, ¿no? Es que son producto de un sistema que representa poco, ¿no? De un sistema que representa poco y al cual la participación le causa terror, ¿no? Entonces, bueno, hasta allá avanzaría para no comer más tiempo. Sí, gracias, Nicolás. Yo rescato dos elementos muy interesantes. Tú has señalado que no pasen piola, que el poder real, las élites, ¿no? Yo algo también mencionaba en la introducción. Claro, antes se les veía, pues, digamos, las imágenes de cuello y corbata, ya ahora han sido de alguna manera, camufladas o tal, con la atención más en las economías ilegales, en qué medida funcionan, están articuladas, son funcionales. De hecho, en la calle, a Dina Boluarte, a los congresistas los repudian, a los ministros los repudian. De repente, Dina Boluarte no puede ni ir siquiera a la ceremonia de Ayacucho, nada, ¿no? Pero del bicentenario, ahí de la conmemoración de la batalla de Ayacucho, no puede acercarse, la botan de los mercados, a los congresistas igual. Pero si por ahí pasa Roque Benavides o pasa, no sé, Rodríguez Pastor y tal, ¿no? De repente hasta se toman una foto con ellos, ¿no? Hace un poco le hicieron un scratch a Graña saliendo del juzgado, pero eso ha cambiado completamente y ya, digamos, el Club de la Construcción, digamos, la gente también ¿no? Pasan piola, ¿no? Y también el otro tema, ¿no? De esta tenaza de impunidad, que ya Celia Morós, tú has mencionado a Donald, yo menciono a Celia Morós, una grande también del análisis político brasileña, le señala esta tenaza de impunidad, ¿no? El poder cívico devenido en corrupto y el poder mafioso, ¿no? Como el poder mafioso le dice al poder cívico, como tú eres como yo, mandarás conmigo, y el poder cívico le da protección y blindaje legal, ¿no? Entonces estamos ahí, en esa tenaza de la impunidad, en este patriarcado de la globalización, como señala Celia Morós. Bueno, vamos a darle la palabra a Beto Adriancén, también la misma pregunta, los elementos centrales de este balance y en diálogo también con lo que han colocado Rocío y Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo especialmente a Rocío, que la veo después de mucho tiempo. Un abrazo. Bueno, a Nicolás y también a Carlos, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de descomposición política, ¿no? Consecuencia, como bien se ha señalado, de que hay una crisis permanente, o sea, una crisis que no encuentra solución. Y pasa el tiempo y no hay solución. O sea, no fue solución la caída de Fujimori en 2000 y tampoco ha sido solución lo que pasa del año 17 en adelante, ¿no? Y esto tiene que ver con dos cosas que me parecen fundamentales. Hay una crisis de representación, o sea, la crisis no tiene actores capaces de enfrentar la crisis, ¿no? Y por lo tanto la crisis continúa. Y dos, hay una fractura, una ruptura evidente con los sectores populares, la opinión pública, como quieran calificarla, el rol de medios. No puede ser una presidenta que tiene 3% de aprobación, mes tras mes, y con esos 5%, no pase nada. Lo último que hemos visto con el Congreso, yo he trabajado en el Congreso 7 años, lo conozco más o menos de cerca, cómo son los congresistas. Además he sido congresista andino. Me parece que es digamos, la cosa más significativa de la descomposición, ¿no? O sea, ese tráfico sexual a cambio de votos, que es un poco lo que se está discutiendo, me parece francamente una cosa increíble desde el punto de vista de la política, ¿no? Y muestra claramente la capacidad que tienen los políticos para hacer lo que quieren, y por eso la gente los persigue. Entonces, en resumen, yo creo que hay una crisis que está descomponiéndose porque no hay formas nuevas de representación, ni la derecha ni la izquierda tienen formas nuevas de representación y menos de empate. Y yo digo esto mucho con lo que ha pasado en Argentina, ¿no es cierto? O sea, hay que comenzar a mirar en el espejo argentino.
por una especie también de una crisis que tuvo largo tiempo y que no se resolvió. Hasta que vino alguien y entre comillas la resolvió. Por más que uno pueda decir que es una vieja fórmula, qué sé yo, pero en ley tiene ahora cerca del 50% de aprobación. Entonces, lo que te quiero decir es que es importante que reflexionemos. O sea, hay 45 partidos inscritos, o sea, o 40 o 45 partidos inscritos legalmente. Están inscritos, o sea, están en cola 15 más, ¿no es cierto? O sea, hay más de 50 parlamentarios que tienen carpetas fiscales y no pasa nada. O sea, y estamos preocupados por el cofre, por la cirugía plástica de la presidenta, por cosas, en opinión, disculpe, menores. O sea, porque lo del Congreso, para ir terminando, me parece casi la cereza de la torta, ¿no es cierto? Lo más significativo de una sociedad decadente, de una política decadente en descomposición. A la gente no le interesa la política. Es la única forma de entender por qué aguantan a Dina Boluarte. La pueden pifiar, la pueden gritar, la pueden insultar, pero no son capaces de sacarla. Ni tampoco los partidos son capaces de sacarla. ¿No es cierto? Entonces, hay pues un problema que me parece clarísimo, que es una crisis que ha entrado en otra fase. Y por último, yo sí creo que es importante el tema de la ilegalidad. Si me das un minuto y lo explico, ¿ya? Yo creo que lo que une la economía ilegal es el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene que blanquear la plata. ¿Y se blanquea la plata a través de qué? Del oro, del préstamo gota a gota, de una serie de mecanismos que ha formado una red, en mi opinión, como diría Parson, un subsistema que amenaza el sistema. Entonces hay un proceso de acumulaciones primarios protoburgueses, para llamarlo de algún modo, ¿no? Podemos desarrollar eso en la segunda vuelta, Beto. Muy interesante esto que colocas y pones en foco una crisis de representación. Y además, bueno, coinciden todos en este tema, pues, de la lumpenización de la economía, de la lumpenización de la propia política y estos escándalos en el Congreso que ya están llenando, copando todo el espacio político, no permiten avanzar. Entonces, esta es la segunda y última vuelta para poder explayarnos, entre 3 y 4 minutos por persona, eh, tomando otros elementos, ¿no? Primero, el tema de la ultraderecha y esta corriente que en la región ha avanzado claramente, han tomado gobierno en Argentina, también podemos citar en el caso de El Salvador, digamos, estas fuerzas políticas que se consolidan de la mano dura y del manejo también de la economía bastante funcional a este proyecto. También con el tema del modelo económico, ¿no? Pierde hegemonía, no pierde hegemonía. Y por último, la respuesta política. ¿Qué respuesta política va a haber? ¿Cómo sigue hacia las elecciones que tendrían que venir al 2026? Que tiene que ver con los alineamientos, las alianzas políticas o las ofertas, las alternativas. Se habla, por ejemplo, de que Podemos, con todas las voces de Bermejo, el Podemos de Luna y Antauro, y de repente Juntos por el Perú conforman una coalición, digamos, pero de un lado que adecente la política, por ejemplo, bueno, el fujimorismo irá solo, me imagino, por ahí algunas otras candidaturas de la derecha, pero del lado más y de la ultraizquierda también, ¿no? En el caso de una candidatura que pueda consolidar lo mejor, digamos, de la política peruana, no se ve todavía algo que se muestre. Entonces vamos a dar una segunda vuelta en torno un poquito a esto y cerrando también nuestro balance. Entonces, en el mismo orden, Rocío. Sí, yo también, a ver, quiero recoger un poco de lo que ha mencionado Nicolás y Alberto, ¿no? Por ejemplo, Nicolás decía que teníamos un sistema que representa poco, ¿no? Que no es que, digamos, la situación política sea un espejo de la ciudadanía, no es que toda la ciudadanía sea mafiosa, informal y corrupta, sino que en realidad el sistema no recoge. Hay un problema, ¿no? Hay un problema de comunicación, en todo caso, que el sistema político que tenemos realmente no es efectivo en representar, ¿no?
Y también Alberto señalaba de que actualmente pues son más de 20 partidos, perdón, más de 40 partidos políticos inscritos, ¿no? Lo que nos debe llamar la atención, o sea, por un lado estamos diciendo de que no podemos, el sistema falla en representar a la gente, pero por otro lado hay muchos candidatos, hay mucha oferta electoral, digamos, ¿no? Hay más de 40 partidos inscritos, sobre todo después de que, digamos, se han flexibilizado los estándares y requisitos, ¿no? Entonces, nos encontramos ante esa suerte de acertijo, ¿no? ¿Cómo salimos de esta crisis y quién podría ser el salvador o la salvadora, ¿no? Y también has dicho tú, Carlos, ¿no? De que estamos viviendo crisis tras crisis sin que ninguna de estas crisis haya tenido una suerte de resolución, ¿no? Las crisis se van acumulando y profundizando también, ¿no? Y no somos capaces de salir de este embrollo, ¿no? Entonces aquí lo que yo también quisiera decir es que yo no veo en los actores políticos más democráticos, ¿no? Más convocantes, de centro izquierda, centro derecha, tal vez, una capacidad de articulación, ¿no? Creo que ese es un problema que hemos tenido siempre, ¿no? Que todo el mundo critica, todo el mundo se queja, sabemos de que estamos en un problema, pero no, los actores políticos o tienen pocos incentivos o no tienen la capacidad de liderar una salida convocante y concertadora de esta crisis, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar? Que en un momento donde ya estamos viviendo la crisis de la crisis, pues seamos capaces de aglutinarnos en torno a ciertos mínimos comunes y podamos, aquellas fuerzas que son más democráticas, ¿no? Y que tal vez no piensen todas igual, pero en algo mínimo podamos estar de acuerdo en que es necesario salir de este pantano, entonces poder articularnos en torno a eso. Pero precisamente, esa habilidad de negociar, de convocar y de poder concertar es la que no veo en la mesa, ¿no? No veo en el panorama, esta capacidad de articularnos políticamente. Y del otro lado, más bien, sí veo una derecha que va avanzando, ¿no? En la región, tú ya lo has señalado, la ultraderecha ha avanzado de manera rápida. En Perú quizás no tanto, aunque bueno, ahí están sus personajes, pero sí va avanzando en su capacidad de representar, y lo veo con los jóvenes, por ejemplo, ¿no? No olvidemos que en la votación de Lima, por ejemplo, el señor López de Aliaga, cuando postuló, tuvo bastante votación en ese sector, ¿no? Ahora quizás ya está más caído, un poco venido a menos, por lo mismo que no sé qué tan sólida es la derecha peruana a comparación de otras derechas. Me parece que electoralmente sí funciona, pero luego le cuesta un poco mantener su grupo al que pretende representar. Pero en todo caso veo que ese es el panorama, ¿no? Tenemos por un lado una derecha que va avanzando en tratar de articular a ciertos sectores de la población, y del otro lado, aquellas fuerzas que son más demócratas no tienen esta capacidad de articularse, ¿no? Entonces, estamos en un callejón sin salida, ¿no? Y bueno, de otro lado, creo que también es un dilema, ¿no? O sea, ¿cómo es que, ustedes también lo han señalado, cómo es posible de que tengamos una población, ¿no? Que se queja de este gobierno, sale a protestar, tenemos 50 personas o cerca de 50 personas que han fallecido en el contexto de protestas y no hemos sido capaces de sacar a este gobierno, ¿no? Entonces, del lado de la ciudadanía, también ahí hay que analizar cuáles son las causas por las cuales esta todavía es débil. O sea, tenemos un gobierno débil, un gobierno al que nadie quiere este gobierno, ¿no? Tiene 3% de aprobación. Solamente creo que se aprueba ella y su gabinete. Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría del país que no quiere a esta señora y que ha salido a protestar y que, en fin, tiene todas las razones para poder quejarse de este gobierno, no sea capaz de sacarla, ¿no? Entonces sí, creo que nos encontramos en un dilema, no tenemos las respuestas, pero sí creo que parte de la respuesta está en que los actores políticos o los pocos que hay sean capaces de poner el país por delante y poner un acuerdo nacional, un acuerdo por el país, poner por encima los intereses del país y luego los intereses de grupo, ¿no? Entonces sí, creo que en esa línea de tener un gran acuerdo de concertación nacional estaría parte de la respuesta. Gracias, Rocío. Tiene la palabra entonces Nicolás. Quisiera hacer énfasis en que el Estado, después de este lío del
En fin, el escándalo de prostitución que parece habido en el Congreso se muestra extremadamente débil, ¿no? Yo no, digamos, no me sorprendería tanto que estuviéramos en el camino de Damasco, ¿no? Un régimen como el de Assad, que parecía relativamente fuerte, ¿no? Solo Israel se atrevía con él en el Medio Oriente, bueno, Irán era su aliado, de repente se cae, como se cae un nido de naipes, un castillo de naipes. Y el escándalo último es muy complicado, o sea, expresa una corrupción muy profunda, muy terrible, ¿no? Entonces, yo no sé si antes se van a poner de acuerdo en la fuerza de oposición o se puede desplomar esto, ¿no? Y si se desploma, puede haber fácilmente un reemplazo autoritario, ¿no? Si es que no hay uno democrático. Entonces, yo veo ese peligro en este momento, ¿no? A mí realmente me han sonado todas las alarmas con este lío que se ha denunciado. Es muy terrible lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que hay que saber valorar esto que ha pasado por la negatividad tan profunda que expresa de las personas, de lo que quedan de las instituciones, de lo que queda de país, ¿no? Y al mismo tiempo, un acicate para lo que decía Rocío, ¿no? Articular una alternativa ya, ¿no? Que no es sino reconstruir con mucho esfuerzo esa representación que con Beto señalábamos que está tan maltrecha, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, por estos elementos finales que estás colocando. Le damos la palabra por último a Beto Adriansen. Adelante, Beto. Sí, fíjate, yo quisiera citar a un filósofo alemán, ¿no? Que es Benjamin, que dice, el apocalipsis no es el fin, sino la reiteración, ¿no? Y creo que estamos en esta reiteración de la crisis, porque no hay salidas, porque estamos en una crisis sin representación, un vacío enorme de la política. Y esa construcción de ese vacío, o la construcción de la representación, toma tiempo. Como, no sé quién ha dicho, Nicolás, ¿no es cierto? Creo que fue el que dijo, el temor que hagamos un congreso nuevo, elecciones, y sea peor que el anterior. Entonces, por lo tanto, me parece que hay que comenzar a entender que estamos viviendo un proceso de descomposición, ¿no es cierto? Puede ser pesimista en mi visión, pero no es una cosa pues victoriosa. Y como bien se recuerda, los que más ahora debaten, se juntan, discuten, es la ultraderecha. Milei acaba de estar en Italia, se pasea por España, se pasea por Argentina, perdón, por Chile, va a Estados Unidos, aparece con lo que ellos llaman una guerra cultural, ¿no es cierto? Y por lo tanto, además, estás en otro momento internacional, que acá no se puede discutir por un problema de tiempo, ¿no es cierto? La guerra Pero Beto, ¿tú en crees que Ucrania. puedan ellos en el Perú esquivar el voto de castigo porque son responsables de lo que está sucediendo? Yo sinceramente no tengo ninguna capacidad, porque hasta ahora no veo estudios o lecturas de la crisis. O sea, a mí las encuestas me parecen muy reiterativas. Todos los meses tiene 3% de Dina Boluarte. Ya, pues está bien, pero tienen que ser mejores encuestas las que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pensando la gente? Hay estudios en Argentina sobre mi ley bastante buenos. Pero lo que te quiero decir es que veo difícil que así, por más de corto el tiempo, ¿no? Una especie de posibilidades de representación. La que está avanzando bien es Keiko. Keiko ha definido su adversario. Cuando ellos han votado y han impedido que se veten a candidatos como Mala, gente que ha hecho terrorista, porque la propuesta impulsada por la derecha pierde porque se retiran 11 parlamentarios del Fujimorismo y dejan y llegan a 65 votos y no 66. Ellos han escogido, ellos han impedido que se les cierre el paso a gente como Antauro, qué sé yo. Entonces ellos están escogiendo el terreno de enfrentamiento. Su fuerza se quieren enfrentar a gente radical y convertirse en el polo de atracción en medio de una confusión. Entonces sí me parece que hay que ir pensando así. Yo sí creo que es necesario discutir, unificarse,
Y además unificarse muy claramente con lo que eres. O sea, si eres de izquierda eres, pues ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? O si eres de derecha. Pero lo que te quiero decir es que es fundamental, porque hasta ahora yo no veo los principales movimientos son de camino a las elecciones. Aparecen los activos parlamentarios, de repente salen en fotos de la izquierda, otros salen en fotos de la derecha, etcétera, etcétera. Están jugando como si no pasara nada para ellos en el país. Y que lo más importante son las elecciones. Porque creen que las elecciones arreglan el problema. Y si algo se demuestra con la crisis peruana, es que las elecciones no arreglan el problema. Es más, la pueden empeorar. ¿No es cierto? Bien, Esa es Beto, mi bueno, opinión. con estas palabras, como que coinciden todos en no tener, pues, digamos, un derrotero claro de cómo se sale de esta descomposición que han caracterizado aquí muy bien. Y vamos a ver, todavía, decía Rocío, todavía se puede caer más bajo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se Así presenta es. el próximo año y esperemos que haya una articulación de los sectores llamados a desentar la política en el Perú, a recuperar, ¿no? Un poquito las instituciones y el poder público. Bueno, muchas gracias tanto a Rocío, a Beto y a Nicolás por haber compartido estas ideas. Y bueno, seguiremos hablando en otra mirada y también a través de Mesa Política. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera. Con ustedes, amigos y amigas que siempre sintonizan Mesa Política, nos vemos en el próximo programa, ya el próximo año, en 2025. Muchas gracias.